muestra al Congreso que ya acaba de pasar, no era esa, es esta. ¿Quién es ese? Y no digan que no saben. Señora, el David de Miguel Ángel. No vayan a morirse sin irlo a conocer, porque es impactante, no solo por el tamaño, sino por la obra también hecha y los detalles que tiene cada una de las partes de la estructura. Entonces, aquí lo que estamos resaltando es, fíjense que existe, desde el punto de vista genético, una diferenciación de la línea media y unas características simétricas a cada lado de él. Y por eso cuando fallan los procesos de regulación, pueden aparecer las ciclopias, puede aparecer las cejas más unidas, pueden aparecer el concepto, recuerden, de los ojos más distantes con respecto a la línea media y todo lo que van a ir viendo ustedes que puede modificarse dentro de un fenotipo porque fallan esos procesos de regulación. Entonces, el hecho de que las células estén organizadas para hacer cosas distintas obedece, como les decía, a un proceso de regulación. Esos procesos de regulación llevan a que las células hagan expresión de genes distintos y esos genes distintos, a su vez, la presencia de proteínas diferenciales en cada una de las células. Entonces, esas proteínas diferenciales van a tener la característica de que hacen que las células se orienten a trabajos diferentes. Y vamos a ver que existen dos mecanismos principales dependiendo de cuánto queremos suprimir la actividad de una célula. Uno de ellos es lo que se llama la regulación génica a largo plazo, que será cuando nosotros vamos a inactivar completamente genes que nunca funcionarían en esa célula, y otra lo que es la regulación a corto plazo, que vamos a ver cómo se activa y en qué momento. Si nosotros pensáramos en una célula que nunca debería expresar un gen, podríamos imaginarnos una situación en la que eso pudiese cambiar. Exactamente. Esa es una de las características primarias que le pasa a una célula transformada, que pierde el concepto de regulación que se le ha dado. Entonces, al perder ese concepto, empieza a expresar genes que normalmente no expresaría. Generalmente arranca por los genes de presencia embrionaria. Entonces, por eso el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína y otra serie de proteínas que se expresan en el embrión empiezan a volverse a expresar en ese tipo de células transformadas. La morfología cambia completamente, los antígenos de membrana que produce esa célula cambian completamente, el concepto de la inhibición por contacto que impide que pueda avanzar en un espacio se pierde y por ende finalmente lo que encontramos es una célula que no responde a ningún tipo de limitación para el estímulo en la división y de ahí para adelante pues ya tenemos el problema llamado la carcinogénesis. Bueno, entonces en esta diapositiva lo que queremos resaltar es básicamente cómo, a pesar de que todas estas células tienen el mismo material, vemos que efectivamente tenemos unas que son morfológicamente muy distintas de otras y de otras. Entonces, ¿cuáles son como los tres cambios que llevan o que se generan a partir de un proceso de diferenciación celular? El primero es la morfología, porque se define cómo va a ser la célula en términos de su estructura. El segundo es los genes que se van a expresar dentro de esa célula, y lo tercero sería que cuando nosotros expresamos un gen, al final, ¿qué pasa? ¿En qué consiste de manera práctica la expresión de un gen? En que aparezca una proteína. Entonces, las proteínas que se van a producir en cada uno de los casos van a ser proteínas diferenciales. Bueno, y en este caso aquí a la derecha que estamos viendo unas bacterias, entonces vamos a mirar rápidamente cómo hacen ellas ese proceso de regulación. Entonces tenemos que tener presente que las bacterias realmente son procariotas, ¿recuerdan? ¿Y qué características tenían los procariotas? Que las diferencian de los eucariotas. No hay núcleo, ¿qué más? No, bueno, ellas pueden tener generalmente pared celular, ¿qué más? ¿Cómo está el número de células? ¿Son multicelulares? No, siempre es una única celulita porque es la mínima organización que conocemos, que se pueda llamar que tiene vida, que tiene ARN y tiene ADN simultáneamente. Entonces, vamos a dejar claro que cuando estamos hablando de una célula procariota, el único nivel que se regula dentro de su proceso es únicamente la transcripción.
Entonces ellos no pueden hacer ese proceso de regulación a largo plazo, porque no pueden diferenciar células, porque cuáles células van a diferenciar si realmente lo único que tienen es una única celulita y hace todo lo que tiene que hacer. Y en el caso en cambio nuestro, al tener ya células múltiples y al ser un organismo muchísimo más elaborado, vamos a ver que hay por lo menos 5 niveles diferentes a los cuales se hace el proceso de regulación génica. Bueno, entonces miremos en esa bacteria cuáles son las características de esa regulación. Lo primero que podemos decir es que, y voy a mostrar el ejemplo analizado con la Escherichia coli, que es el modelo más usado y donde más se ha trabajado la genética a nivel de los procariotas, por la facilidad que ella tiene en el cultivo, por las características que tiene de que crece tan rápidamente, por la particularidad que tiene de que no es inhibida por ningún tipo especial de sustancias, y entonces eso hace que sea muy fácil analizar en el laboratorio cuáles son sus cambios y los diferentes tipos de divisiones que tiene para ver a lo largo del tiempo las generaciones cómo se comportan. Y uno de los elementos que puede utilizar, porque las bacterias pues solo comen y se dividen, ¿no? Es todo lo que ellas hacen. Bueno, y producen en los plasmios cambios para generar combinaciones que las hagan resistentes a los antibióticos. Entonces, uno de los alimentos que puede tener a su mano la bacteria es la lactosa. Sin embargo, la lactosa nunca es el plan A en una bacteria, porque al igual que nosotros, utiliza otro tipo de monosacárido como plan A para producir energía. ¿Cuál es nuestra molécula básica para producir energía? La glucosa. Entonces, para la bacteria también. Pero ahorita van a entender por qué les muestro no cómo funciona la glucosa, sino en este caso cómo funciona la lactosa. Entonces, la lactosa, como ustedes recuerdan, finalmente es un disacárido, ¿no? Después de que utilicemos la ruptura de sus dos moléculas, me va a liberar la glucosa, que es la que realmente la bacteria le importa utilizar. Y esta molécula no es un plan A, porque si tiene glucosa disponible, pues va a utilizarla, ¿sí? Solo utilizaría la lactosa si no hay glucosa en el medio y necesita comer. Entonces obviamente tendrá que echar mano de la lactosa, y ese es el escenario que quiero que tengamos presente. Si hay lactosa y no hay glucosa, si hay lactosa pero también hay glucosa. Entonces supongamos que hay lactosa y glucosa a la vez. ¿A quién utilizaría preferencialmente? A la glucosa. Entonces, si ella hiciera eso, miren lo que estaría pasando con la regulación y la expresión de los genes que participan en la degradación de la lactosa. Entonces, este modelo que estoy mostrando aquí, lo estoy mostrando para la lactosa en este caso, pero funciona igual para cualquiera de los nutrientes de una bacteria. Se conoce con el nombre de operón, y esa sería como la unidad que tiene la característica de regular la expresión de los genes para utilizar una sustancia. ¿Qué tiene un operón? Ustedes ven en la parte superior 4 colorcitos que puse para los 4 componentes que tiene. ¿Qué hay en el operón? Voy por la derecha, que es lo que más nos interesa. Los genes que van a participar en la degradación. ¿Cómo se llaman esos genes? Se llaman genes estructurales. ¿Por qué? Pues porque son los que realmente nos importan en el proceso de la regulación. ¿Cuáles genes estructurales hay aquí particularmente para la lactosa? Miren que hay 3. La beta-galactosidasa. ¿En dónde la han visto? ¿Para qué se usa? ¿No era la que debería? Sí, señora. Es la enzima que va a ser capaz de romper el disacárido para liberar la fructosa y la glucosa, ¿sí? Está la permeasa, que es la enzima que va a abrir los poros de la membrana de la bacteria para facilitar más la entrada de la lactosa. Y está la transacetilasa, que básicamente lo que hace es mejorar la eficiencia del uso de la lactosa por parte de la bacteria. Entonces esto, no sé si lo hayan escuchado nombrar, pero en los procariotas los genes que se utilizan para cumplir una función están todos seguiditos, como lo ven aquí, físicamente hablando. No como nosotros, que tenemos los genes regados porque tenemos espacios entre gen y gen. Aquí en la bacteria no, recuerdan, todo codifica, porque no hay nada que no sirva dentro de la bacteria, ni tiene regiones que no se utilicen para alguna función, todas se utilizan. Entonces los 3 genes que tienen o guardan relación con poder usar a la lactosa están todos seguidos uno detrás de otro. Y cuando se sintetiza el RNA mensajero de esos genes,
se sintetiza una sola tirita completa. Por eso se dice que son secuencias policistrónicas, que quiere decir que van varios genes, en ese caso, que son completamente traducidos y obviamente antes completamente me olvidó la palabra, antes de traducir, ¿qué hacemos? Cuando vamos a partir de la RNA polimerasa a sintetizar el RNA mensajero, son transcritos en conjunto. Entonces, esta particularidad que tienen todos los organismos que son procariotas, como nosotros pensamos que evolutivamente hemos ido avanzando hasta llegar al hombre más especializado que somos nosotros como Homo sapiens, nosotros todavía conservamos un lugar dentro de nuestras características genéticas que tiene esa particularidad de ser así policistrónico. Y es que, no sé si cuando hablaron el semestre pasado en biociencias, hablaron de que tenemos 3 tipos de regiones, o el ADN nuestro se clasifica como en 3 grandes grupos: las secuencias únicas, que son las que portan los genes, las secuencias medianamente repetidas y las secuencias altamente repetidas. ¿Hablaron de eso? ¿Recuerdan algo? ¿O no? Bueno, lo vamos a ver aquí más adelante cuando empecemos a hablar de cómo hacemos identificación humana. Ahí vamos a centrarnos en esas regiones altamente repetidas. Y hoy hablo de las medianamente repetidas porque en esas regiones se encuentran los genes que codifican para los RNA de transferencia y para los RNA ribosomales. ¿Ustedes se acuerdan en qué intervenían esos RNAs? ¿Qué hacían los RNAs de transferencia? Ajá, trae un caído, ¿verdad? Son los RNAs que se encargan porque forman como una estructura, ¿recuerdan? Hacen uniones intracandela para formar puentes y tienen como forma de trébol. Y esos RNAs son los responsables de leer de la secuencia del RNA mensajero lo que llamamos los codones, que son las tripletas, y son reconocidas por los anticodones, que son las regiones de los RNA de transferencia que portan los aminoácidos. Entonces, para hacer la lectura en el momento de la traducción, se necesita tener los RNA de transferencia con los aminoácidos y se necesita que se acople la unidad pequeña con la grande del ribosoma para que gane funcionabilidad. Entonces, en estas unidades del ribosoma, en el interior también hay RNAs, en este caso serían RNAs ribosomales. Entonces, esos genes, pues les llamamos genes, pero no son tal genes porque no se transcriben para formar luego una proteína, salen solamente como RNAs. Esos RNAs, tanto los ribosomales como los de transferencia, tienen su codificación en el interior del ADN, pero en esas regiones medianamente repetidas, no en las regiones de copia única, porque las regiones de copia única son genes como tal que producen un transcrito primario que luego se convierte en la secuencia de una proteína. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? La diferencia entre una cosa y otra. No producen RNAs mensajeros para luego volverse RNAs ribosomales o de transferencia, no. Directamente se copian de la secuencia del ADN y ya son un RNA ribosomal o un RNA de transferencia. Entonces los traje a colación porque allá en esas regiones nuestras pasa lo mismo que aquí. Tenemos todos los RNAs, por ejemplo, ribosomales seguidos y se sintetizan todos completos y después de haberse formado la estructura total, se rompe y libera los diferentes subtipos de RNAs, porque hay RNAs, no sé si recuerdan, 5S, 5,8S, 18S, según los pesos que tengan para ir al interior de los ribosomas, ¿sí? Entonces, ese esbozo todavía lo conservamos en esa región. Y este sería el primer componente de ese operón, los genes estructurales. Cada vez que estemos pensando en un gen, ¿qué debe haber para que la RNA polimerasa reconozca que ahí hay un gen? ¿Cómo sabe ella? Uy, aquí hay una región que yo debería copiar. Porque existe un sitio siempre a la izquierda de esos genes que se conoce con el nombre de promotor. Entonces aquí ven la región que funciona como el promotor para la expresión de estos genes, ¿sí? Pero miren que entre el promotor y los genes hay una secuencia adicional que tal vez ustedes nunca han visto. ¿Qué dice ahí que es? ¿Cómo se llama? El operador. Entonces, esta es la primera de las partes
que en realidad hace el proceso de regulación. El hecho de que exista una secuencia entre el promotor y los genes a transcribir que se conoce con el nombre de operador. ¿Qué es esa secuencia? Es el sitio que va a ser reconocido por una proteína reguladora que es producida por un gen que está todavía más a la izquierda, que se conoce como el gen regulador. Entonces fíjense que un operón tiene en realidad 4 componentes: el gen regulador, el promotor, entre el promotor y los genes estructurales, el operador, y finalmente los genes que debe transcribir. ¿Listo? Este gen regulador, miren lo que está ubicado en la misma hebra donde están los genes que yo quiero transcribir. Por esa razón, ese tipo de regulación, que químicamente corresponde a esta palabra, se llama regulación en cis, porque eso significa que el gen que va a regular los demás genes está ubicado en la misma hebra donde están los genes que va a regular. A diferencia, como vamos a ver nosotros, en el caso de la regulación que se da en las células nuestras. Entonces, ¿tenemos claro cuáles son los 4 componentes? Entonces, voy a mostrar el ejemplo concreto para la lactosa. Dijimos que si había glucosa y lactosa en simultánea, ¿qué usábamos? Glucosa. Entonces, normalmente estaremos expresando los genes para la lactosa si hay glucosa en el medio. No. Entonces, por eso se dice que el operón de la lactosa es un operón en represión en condiciones normales, porque no va a utilizar a la glucosa hasta tanto no tenga, no va a utilizar a la lactosa hasta tanto se acabe la glucosa. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se produzca RNA mensajero de estos genes? Entonces, el gen regulador produce un RNA mensajero, convierte ese RNA mensajero en una proteína reguladora, y esa proteína reguladora se pone o se para literal encima del operador. Entonces, como se ubica sobre el operador, en realidad dificulta que la RNA polimerasa pueda reconocer al promotor y mucho menos que pueda seguir adelante sintetizando el RNA mensajero de los genes estructurales. Entonces, si no los puede sintetizar, quiere decir que necesariamente esta proteína reguladora cumple la función de inhibir la expresión de estos genes. ¿Está eso claro? ¿Qué pasaría si por el contrario no tenemos nada de glucosa, pero hay lactosa en el medio y yo tengo que comer? Entonces, obviamente la condición varió en el medio ambiente. Ahora necesito descomponer a la lactosa para generar glucosa a partir de ella y poderla usar. Entonces ya no puedo continuar en la situación de represión. Ahora me toca activar el operón. ¿Cómo se activa? Entonces miren aquí lo que les muestra el diseño. Los productos que se van generando de la presencia de la lactosa, como la alolactosa, que realmente es un derivado, van a funcionar reconociendo a la proteína que está ubicada en el operador, o sea, la proteína que modula la no expresión de los genes, que es producida por el gen regulador, y cuando se une a esa proteína, produce un cambio conformacional que hace que la proteína se libere o se suelte de allí. Y al soltarse de allí, pues la deja inhabilitada y me queda libre el espacio para que la RNA polimerasa se una aquí y siga de largo y haga la transcripción de los genes. Y como dijimos que todos los 3 se necesitan, entonces se va a producir un RNA policistrónico que se va a partir en 3 y la primera parte va a funcionar como la proteína que permite actuar como enzima rompiendo al disacárido para liberar la glucosa solita, la otra la permeasa va a facilitar más entrada de la lactosa y la transacetilasa va a hacer que sea más eficiente el proceso. ¿Hasta cuándo dura esta activación? ¿Quién está permitiendo que el modelo que normalmente está bloqueado pueda estar en este momento abierto? ¿Quién es ahí, diríamos, como el activador de que la situación cambiara? La alolactosa. Entonces, ¿cuándo pasará el efecto del operón funcionando? Cuando la lactosa ya no esté. ¿Y cuándo no estará? Cuando la lactosa se termine de utilizar, o sea, cuando ya no haya más lactosa. Ahí volveríamos otra vez a este modelo. O también podría ser que aparezca la glucosa en el medio, y si aparece la glucosa puede que siga habiendo lactosa. Ya sabemos que el plan A es
la glucosa. Entonces vuelve y se inactiva porque así haya derivados de la lactosa, el AMP cíclico actúa inhibiéndolos para que no puedan reemplazar a la glucosa. ¿Listo? ¿Entendido el modelo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, que quede claro que es un modelo muy sencillito y que es un modelo de lo que vamos a llamar más adelante para nosotros los humanos a corto plazo, porque esos genes siempre se van a expresar, solo que no se expresan todo el momento. ¿Y por qué no expresan todo el momento? Porque ¿para qué produzco las proteínas de degradar la lactosa y no la voy a usar? Y entonces solo lo hago si realmente voy a utilizarla, y entonces el mecanismo de control es una proteína reguladora que dice tapo y no dejo leer, o me quito y dejo leer. No es más lo que puede ocurrir en las bacterias. Entonces, sobre esa posición vamos a ver que el concepto de regulación en realidad puede ir en dos líneas. Yo puedo regular para que un gen se exprese más de lo que normalmente se expresa cuando necesito por alguna situación de emergencia que eso ocurra. Imagínense ustedes una persona que sufra un accidente, pierda 2 litros de sangre, ¿qué cantidad de hemoglobina necesitaría? Entonces la activación tiene que ser rápida, y además de rápida, súper abundante, y en ese orden de ideas habría que aumentar la tasa de expresión de las beta-globinas y obviamente estaríamos en una regulación positiva. O podríamos no necesitar, como mostramos ahorita en el ejemplo, la expresión de unos genes y entonces regularlos de manera negativa. Entonces los dos mecanismos pueden existir. En el caso de las bacterias, cualquiera de las dos regulaciones las hace una misma proteína. En el caso nuestro vamos a ver que no necesariamente, que puede ocurrir en unos casos con la intervención de unas células, perdón, de unas secuencias, y en el otro caso con otras. Entonces, este es un ejemplo de lo que estoy hablando ahorita sobre lo que se conoce como un operón. Pero van a ver que para las bacterias existen entonces las 4 situaciones. Si estamos regulando positivamente, por eso dice aquí que estos dos modelos serían para la presencia de activadores, o sea, van a regular positivamente la expresión de los genes. ¿Cuál es el primer modelo? Mírenlo acá a la izquierda como modelo A. Tenemos, aquí dijimos el operón, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Que el activador, que tiene nombre de activador, pero ¿qué sería el activador si lo ven pegadito aquí? Se llama activador porque su función es aumentar la tasa de expresión. Pero ¿quién es el que se podía ubicar acá entre el promotor y los genes? En el operador, porque el operador es la secuencia. ¿Quién tapaba el operador? La proteína reguladora. Entonces aquí no se van a confundir, esta es la proteína reguladora, solo como su función es activar la transcripción, por eso se llama activador. ¿Está claro? Bueno, entonces ese activador puede estar separado y se da proceso de transcripción, pero fíjense que la transcripción se da a una tasa normal, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando por alguna razón recibe un ligando este activador? Ese ligando actúa como una estructura, siempre imagínenselo así, que cambia conformacionalmente a la proteína reguladora y facilita que se pegue al sitio inicial de la transcripción. Pero mire cuándo se pega él. Se pega cuando ya la RNA polimerasa está trabajando, no para taparle el sitio de reconocimiento, sino para dejarla fijada. ¿Y por qué la quiere dejar fijada? Porque lo que queremos es aumentar la tasa de transcripción. Entonces su papel ahí no es bloquear la transcripción, es aumentarla. Y por esa razón, cuando él recibe un ligando, viene y se fija aquí, y al fijarse aquí, aumenta la tasa de transcripción. Por eso es que en este caso esta proteína reguladora se llama activador. Y también hay un segundo modelo de activador que funciona exactamente al contrario. Cuando está solito, es que fija a la proteína para hacer el aumento de la transcripción, y cuando le llega un ligando, lo que hace es que le cambia conformacionalmente la estructura para separarlo, y claro que la célula puede seguir haciendo el proceso de transcripción, pero ahora a una tasa más moderada. Entonces cualquiera de los dos modelos obedece a una activación del proceso de la transcripción. Y en cambio los otros dos modelos que manejan serían de represor, o sea, de proteína reguladora que no permite el proceso de transcripción. Entonces aquí lo ven, normalmente está ubicado sobre el sitio para impedir que la RNA polimerasa se pueda unir,
¿Qué sitio es este? El operador. Y cuando llega un ligando, produce un cambio conformacional y genera que se retire de allí el represor para producir la transcripción. ¿Esta es una transcripción aumentada o es una transcripción normal? Normal. Entonces por eso no es un activador, por eso es un represor, porque cuando está puesto no permite transcribir y cuando se retira hay una transcripción pero a una tasa normal. Y aquí a la derecha es el mismo modelo pero que utilizan otro tipo de alimentos, porque en este caso el represor está suelto, hay una tasa baja de transcripción y cuando se le une el ligando lo que hace es que fija y al fijar obviamente impide completamente la transcripción. Entonces la pregunta es, ¿por qué la bacteria tiene 4 modelos? Porque es que las bacterias pueden utilizar varios sustratos para comer, entonces utilizan, dijimos, a la glucosa como plan A, pero también pueden utilizar a la lactosa, pero también utilizan el triptófano, también utilizan varios aminoácidos, la lisina, la alanina, también funcionan utilizando otro tipo de moléculas como los citratos y todos ellos tienen un modelo diferente de regulación. Entonces el único que traigo a colación y digamos por mostrarles un ejemplo es el de la lactosa, pero cada quien tendrá su modelo. Por ejemplo, la glucosa no sería nunca ni jamás un modelo de represión, porque dijimos que es el plan A. Entonces si es el plan A, siempre será un modelo de activación, ¿sí? Y ahora, si tenemos claro que hay 4 modelos, 2 para activar y 2 para reprimir, el que miramos de la lactosa, ¿a cuál de estos 4 modelos se ajustaría? ¿Es un activador o es un represor? ¿Sí? ¿Y por qué un represor? Normalmente está expresándose los genes que van a utilizar a la lactosa. No, entonces listo, es un modelo de represor, o sea, alguno de esos dos. ¿Y cuál de esos dos en realidad es? ¿El ligando funciona para hacer que el represor se retire o el ligando funciona para hacer que el represor se una al operador y quede bloqueado al gen? ¿Cuál? ¿C o D? C, porque dijimos que la proteína reguladora estaba unida al operador y que solo si llegaba quien ahí funcionaba como ligando. Los derivados de la lactosa como la alolactosa, entonces al pegarse producía el cambio conformacional y retiraba al represor para que se diera el proceso de transcripción. Entonces la estructura que se está mostrando en el modelo C sería la que correspondería específicamente al operón de la lactosa. Bueno, y el de la glucosa sería un modelo de activación, específicamente el que tenemos aquí a la mano derecha, donde vemos que normalmente hay bastante activación para la utilización de la glucosa, o sea, como el modelo B. ¿Listo? Y los otros pues los utilizan ya con otros tipos de sustancias. Bueno, esa era la bacteria. ¿Alguna pregunta sobre cómo funciona la regulación en bacteria? Entonces yo sí voy a hacer unas 3 preguntitas. Número 1, ¿cuántas posibilidades de regular tienen? ¿Cuántos niveles regulan? Uno solito, que es ¿cuál? La transcripción, no tiene más opciones. ¿Hacen regulaciones definitivas? O sea, de esas que nunca voy a utilizar un gen de los que tengo. No, porque tienen un modelo tan extremadamente sencillo que no se pueden dar el lujo de decir, no, yo mejor no voy a utilizar al citrato. ¿Y qué pasa si de pronto necesitan al citrato? Entonces hacen solo regulaciones a corto plazo, que es si necesito esa sustancia degradarla, hago la transcripción, si no, pues no la hago. ¿Listo? Tercera cosa importante, ¿cómo se encuentran los genes que se van a regular con respecto al gen que los regula? En la misma línea, entonces por eso se llama una regulación de qué tipo. Recuerdan químicamente hablando que el cis es del mismo lado y cuando es del lado diferente, ¿cómo es? En trans. Listo, entonces ellos hacen regulación en cis. Y por último, pues este es el único nivel porque no tienen nada más para regular, a diferencia de nosotros que vamos a ver qué regulamos. Entonces, una cosa que se comparte es que nuestro nivel de regulación, el más importante sigue siendo la regulación a nivel de la transcripción. Eso sí es un hecho que es similar.
pero vamos a ver que nosotros regulamos varios niveles. Y para eso tenemos como el modelo de todo lo que ocurre en la secuencia, desde que tenemos un gen que tiene la secuencia de una proteína hasta que llegamos a que la proteína se exprese. Entonces vamos a tener que esa secuencia de la proteína está dentro del ADN y por ende la cromatina es una de las formas de regular. Como he dicho, la cromatina se llama así el nivel de regulación, pero en realidad es el acceso a los genes que están dentro de la cromatina. Después también podemos regular la transcripción, pero después de la transcripción, en el caso nuestro, si recuerdan, hay que escindir los intrones y empalmar solo los exones. Entonces también hay regulación a nivel de la posttranscripción en el concepto de la maduración del ARN. Y después producimos la salida del RNA maduro para hacer la síntesis de proteína. Entonces también podemos regular la traducción. Y finalmente podemos regular la posttraducción, porque recuerden que las proteínas, en muy contadas excepciones, trabajan solitas. Ellas generalmente hacen plegamientos y reciben otros componentes como lípidos o reciben componentes como carbohidratos y forman proteínas conjugadas. Entonces, todos esos niveles pueden ser objeto de regulación en el caso de nosotros y de nuestro material genético. ¿Listo? Entonces vamos a irlos viendo como por partes y vamos a hablar específicamente de regulación de los genes que están ubicados dentro del núcleo, porque esos son los que son sujetos a las regulaciones que yo voy a mostrar. Y son los responsables de que tengamos, como dijimos, tres tipos de cambios. Cambios a nivel de la estructura física literal de las células, cambios a nivel del número de proteínas que expresan y cambios a nivel de la selección de los genes que se pueden expresar. Bueno, entonces para eso tendríamos que decir que en el caso de nosotros los eucariotas, el proceso lo que va a hacer es a controlar las proteínas que selectivamente van a ser expresadas por una célula. Adicionalmente va a permitir que, a pesar de que las células tengan la misma composición genética, tengan funciones muy distintas y tengan un proceso de diferenciación desde el punto de vista estructural completamente separado, y finalmente pues que se seleccionen qué proteínas generan un determinado tejido. Entonces, para hablar de eso, pues de una forma muy sencilla, vamos a pensar en un hepatocito, y entonces en el hepatocito podríamos ir a mirar dentro de todo su genoma dos genes en particular: el gen que trabaja para la alcohol deshidrogenasa y el que trabaja para la producción de un neurotransmisor, como por ejemplo colinesterasa. Entonces, fíjense que en el caso de una célula de hígado, nosotros tenemos muy activa la transcripción de este tipo de gen que me va a producir esta enzima que trabaja para degradar al alcohol. ¿Por qué? Porque una función del hígado es metabolizar al alcohol. ¿Al hígado le compete de alguna manera hacer una transmisión nerviosa? Para nada. Entonces, ¿cómo será la regulación en ese gen? ¿Habrá expresión allí a nivel del hepatocito? No. ¿Esta será una expresión que a corto plazo se puede cambiar o será una expresión que ha sido anulada completamente en el hepatocito? ¿Qué opinan ustedes? ¿En algún momento, en una necesidad, el hepatocito puede auxiliar a una neurona para que haga la función de neurotransmisor? Salvo que estuviéramos muy en la olla porque se hubiera perdido toda la regulación genética, no. Entonces aquí estoy hablando de una regulación 100% a largo plazo, porque este gen nunca se va a activar en un hepatocito. ¿Listo? ¿Eso significa que no está presente, que nosotros extendimos las secuencias para que no funcionen? No. Eso significa que la razón por la que no se expresan es porque hay un mecanismo de regulación que le está impidiendo que se vaya a expresar. Y no sé si lo he dicho, pero en general casi todos los mecanismos de regulación en realidad son proteínas reguladoras que actúan sobre el material para evitar que se pueda expresar. Pero vamos a ver que también hay secuencias que lo pueden hacer. Y entonces ahora nos vamos a ir al modelo contrario. Si estuviéramos dentro de una neurona y estuviéramos analizando los mismos dos genes, pues veríamos que en realidad el que tiene completamente apagada la neurona será el gen que va a producir una enzima que me permite degradar al alcohol, y allí por el contrario estará activo el de la producción de un neurotransmisor, ¿sí? Entonces esa sería como una manera de mostrar
cómo este proceso de regulación genera una célula morfológicamente distinta con unos genes específicos activados y por ende con un grupo de proteínas expresadas que son completamente distintas de las que hay en otro tipo de célula. Y para seguir adelante, pero siempre tener presentes que hay excepciones a la regla, yo estoy diciendo que todas nuestras células tienen el mismo material genético y que las diferencias en la morfología y que al final me dan una organización de unos tejidos y unos órganos y unos sistemas distintos obedece a procesos de regulación. Pero hay una celulita nuestra que puede tener unas pequeñas diferencias en ese concepto y salirse de allí porque no conserva todo el material genético que normalmente tenemos, sino que hay unas regiones que no están presentes. ¿De quién podría estar hablando yo? ¿Cuál célula literal exinde componentes para que no estén más en la célula? El eritrocito, pero el eritrocito es verdadero, pero porque quita el núcleo para funcionar. Ahí también podríamos decir que el megacariocito le entraría porque pues, realmente usamos segmentos de citoplasma, pero su núcleo conserva las características. Estamos hablando dentro del material genético, o sea, dentro de la composición de la célula. Lo vamos a mencionar ahorita aquí más adelante, pero yo lo llamo el marido perfecto a esa célula. Niñas, ¿qué requisito le quedarían al marido perfecto? A ver si tiene el mismo concepto mío. ¿Ah? Entonces lo dejo en stand-by para ahorita volverlo a mirar. Entonces, fíjense que el proceso de regulación, una cosa que es muy importante, es que en realidad para que la célula esté regulada, tiene que haber dos posibles mecanismos que la van a regular. Algunos de ellos son señales, características, proteínas, sustancias que la misma célula produce para hacer su proceso de regulación. Entonces serán señales que vienen del interior de la célula y en la mayoría de los casos, o por lo menos en los procesos de diferenciación genética en la embriogénesis, generalmente son por el contrario señales que vienen del exterior y que hacen que la célula entienda cuáles genes debe dejar expresando y cuáles no. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la utilización de vías de señalización, que son las que realmente van a empezar a definir cuáles genes se quedan expresados o cuáles no. Bueno, pero lo importante es tener claro que los dos mecanismos pueden funcionar. Un ejemplo de cómo hacemos regulación desde el interior de la célula. Entonces, fíjense que las proteínas que vienen heredadas de la célula madre van a pasar específicamente a ser expresadas también en la célula hija. Por esa razón es que un espermatozoide solo da origen a, bueno, el espermatozoide ya no porque la célula madura, digamos más bien una espermatogonia siempre generará espermatozoides al final del cuento. Y por esa razón una célula muscular cuando se divide produce más células musculares y así sucesivamente. También las células van a tener señales internas que le van a permitir definir qué genes se exprese cuando tienen muy dañado su material y por ende hay que hacer procesos de reparación, o cuando nosotros vamos a hacer apoptosis porque ni modo, la célula es la misma que va a generar los distintos componentes para que muera, o cuando requiere la presencia de energía, etc. ¿Y cuáles señales podrían ser del exterior? Todas las señales químicas que conozcamos. Ustedes recuerdan que dentro de las señales químicas el gran grupo serían las hormonas, que son las que escogen una célula diana, es su célula blanco y solo a ellas llevan una señal específica de unos genes particulares que quieren que esa célula exprese. Pero también pueden haber señales mecánicas que hagan que desde la matriz se defina cuáles son los genes que se van a regular. Y adicional a eso, en el caso nuestro, en los eucariotas, tenemos dos tipos de regulación. La que se denomina a corto plazo y la que se denomina a largo plazo. Voy primero con largo plazo. Cuando se da la fecundación del óvulo y el espermatozoide y aparecen las primeras divisiones celulares para formar el blastocisto, la mórula, etc., vamos a ver que en el momento en el que las células pluripotenciales se van a dividir en los tres grandes tipos de líneas, ectodermo, mesodermo y endodermo, van a definir en esas primeras células cuáles son los genes que quedan activos y cuáles no. Y entonces esa se denomina regulación a largo plazo, porque una vez que una célula se vaya, por ejemplo, a formar
no sé, la línea de producción de los glóbulos blancos, ya no puede volver a ser nunca más ni una neurona, ni puede ser un hepatocito, ni puede llegar a convertirse en una célula plasmática, porque ya está definida su línea para lo que va a ser. Y entonces los genes que ahí van a quedar apagados, quedan apagados de por vida. Por esa razón se llama regulación a largo plazo. ¿Está claro? Pero ahora vamos a irnos a una célula ya regulada posterior a la diferenciación. Supongamos que vamos a hablar de, en este caso, de las células que captan la señal luminosa y están en los ojos nuestros. Entonces, esas células van a tener a su vez una regulación, pero va a ser una regulación que se llama a corto plazo. ¿Por qué es a corto plazo? Porque depende de las condiciones del entorno y las necesidades de la célula que los genes que tienen sentidos se expresen o no. Entonces, supongamos, voy a poner un ejemplo, yo necesito utilizar a la rodopsina, pero resulta que en este momento es de noche y no me está llegando ningún estímulo externo para poder captar ningún tipo de visión. Vamos a tener activa la producción de una proteína que no va a funcionar porque durante 12 horas yo no la voy a utilizar. Pues no, porque la célula no gasta nunca energía en lo que no necesita. Haría una regulación, pero en este caso a corto plazo. Y fíjese que los genes que podrían estar regulados a corto plazo solo serían los que ya tienen activos, ¿sí? Los que quedaron inactivos porque fueron a largo plazo, de eso no estamos hablando de nada porque no pueden cambiarse a este tipo de regulación. ¿Está claro? Sí, pues a corto plazo podría explicar la alternancia no, esa es definitiva, porque recuerden que la activación del X, escoger uno de 2 o 3 o más que tuviera, es completamente al azar, pero una vez que ese cromosoma X se inactivó, ya no se vuelve a activar. Entonces el segundo X en realidad ha sufrido regulación a largo plazo, ¿sí? Queda en realidad, con excepción de algunos genes que se ha visto que pueden quedar activados en el segundo tipo de cromosoma, pero son los mínimos, todos los demás quedan regulados a largo plazo. ¿Listo? Esto es en cambio donde sí está funcionando. Por ejemplo, devolvámonos al hepatocito que hablamos y hablamos del alcohol deshidrogenasa. Entonces, el hepatocito va a producir la enzima alcohol deshidrogenasa todo el tiempo, las 24 horas. Si yo no voy a tomar alcohol, no, solamente ante el estímulo de una persona que tome alcohol, que uno esperaría de pronto en el fin de semana, se podría activar más la función de la producción de la enzima, ¿sí? Pero si no, pues no, porque realmente yo no la voy a utilizar. O sea, tengo el gen disponible, sí, está activo en mi célula, sí, pero no funciona 24 horas porque solo a demanda de lo que necesite la célula se va a activar. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de varios ejemplos de cómo se produciría esa activación o inactivación de los genes que se regulan, y vamos a hablar cuáles de esos mecanismos son a corto plazo y cuáles son a largo plazo. Pero antes de pasar allá, vamos a pensar en esto. ¿Cuáles son los llamados genes que se denominan housekeeping, o también se llaman genes caseros, o también se les conocen como genes de mantenimiento de la célula? Para vean eso. Entonces, existen unos genes que no están objeto de regulación, o sea que no se regulan ni a corto ni a largo plazo, porque siempre se necesitan dentro de una célula, ¿sí? Estos genes serían aquellos que obligatoriamente están expresándose para que la función de la célula pueda darse, y quiere decir que siempre estarían al acceso de la RNA polimerasa por disponibilidad. Entonces pregunto yo, ¿cuáles podrían ser algo que la célula hiciera que no pueda parar, o que siempre esté disponible en todos los tipos de células? Mejor es eso que decir que no para. Sí puede parar, pero que todas las células tendrían que hacer con ellas regulación a corto plazo y no podrían estar sujetos a regulación a largo plazo. Imagínense una célula, por ejemplo, sin ADN polimerasa. ¿Cómo se replica? ¿Sí? O sea, eso no puede existir. ¿Qué otra cosa que sea clave para una célula? Las proteínas de membrana transportadoras de electrones. Por ejemplo, entonces dejémoslo más general, proteínas de membrana, porque qué tal sin definir cuál es el exterior y el interior, y sin saber cómo son los mecanismos de comunicación interna y externa. Eso inconcebible para la célula. Entonces existen, y aquí hay algunos ejemplos
de cuáles serían esos genes no sujetos a una regulación en ningún tipo de célula, a una regulación negativa completa. Los de reparación del material genético, los que interactúan entre las células, los que generan la producción de nuevos vasos, los que promueven la apoptosis, porque todos esos genes tienen que estar presentes en todo tipo de células, ¿sí? Independiente de la diferenciación que tengan y la función que cumplan, son genes que siempre van a ser usados por todas las células y por eso se llaman genes caseros o genes en inglés housekeeping, ¿sí? También entraría ahí, sí, también estaría dentro de ese grupo, porque por eso todas ellas tienen también la presencia de las mitocondrias. Entonces, en general, desde el punto de vista de la regulación de los eucariotes, ¿cuáles serían las tres grandes funciones del proceso de regulación? Ya mencioné el primero, que tiene que ver con regulación a largo plazo, que es hacer la diferenciación celular. El segundo, que sería participar en la posibilidad de crear nuevas células para que se dé el desarrollo del organismo, ¿sí? Y por último, en los procesos de adaptación. Entonces, si lo miramos en detalle, ¿cuáles de las regulaciones estarían presentes en cada una de las tres? Por ejemplo, en la diferenciación, ¿la regulación genética es a corto plazo o a largo plazo? A largo, porque no hay manera de que lo que ya se diferenció se desdiferencie, a no ser que se transforme la célula, ¿no? Pero ya no estamos hablando de la célula original. Para el desarrollo, ¿qué significa el desarrollo después de que ha habido la diferenciación? Crecimiento, exacto. Entonces, ¿cuál sería la regulación que estaría ahí? Posiblemente la regulación a corto plazo y la adaptación. Es así que con más ver, porque yo tengo unas condiciones adversas y tengo que mirar cómo regulo lo que tengo en mi interior, pero no puede ser eso desregular lo que ya me diferenció. Entonces, en ese orden de ideas, la regulación que funciona para la adaptación es la regulación a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, una media adaptación, habíamos hablado con respecto a la comida, que hay disponible, pues como de eso. No hay de eso, pues me toca adaptarme a comer otra cosa. Y esos son los mecanismos que han hecho que tengamos enzimas que pueden ser utilizadas para, por ejemplo, la digestión de cierto tipo de alimentos, pero de otros no, porque obviamente ha sido una cosa que hemos ido ganando con el tiempo. Entonces aquí tendríamos diferentes tipos de tejidos que, a pesar de tener la misma composición, pues ni la morfología, ni la función, y por ende las proteínas que producen van a converger en los unos y en los otros. Y entonces vamos a mirar un ejemplo de cada uno de esos distintos niveles. El más sencillito sería el de cómo está organizada la cromatina dentro de nuestras células. Entonces ahí existe una regulación, porque ustedes debieron haber visto hace poquito que tenemos en un proceso de bandeamiento de los cromosomas, con unas regiones más claritas y otras más oscuras. ¿Eso a qué obedecía? Bueno, que también corresponden a los nombres o a los conceptos de la eucromatina y la heterocromatina, ¿recuerdan? Entonces, cuando nosotros hablamos de las regiones de heterocromatina, estamos hablando de las regiones que están más asociadas a proteínas, en el caso de la cromatina, a proteínas de tipo histona. Entonces, los niveles de enrollamiento del material genético son distintos, y son distintos dependiendo de qué hay en esa región del ADN. Si hay una región dentro del ADN que tiene un gen, claro que se enrolla dentro de las histonas, pero no se superenrolla, sino que se enrolla de una manera más laxa, y por eso esas regiones son más susceptibles de ser atacadas por enzimas DNAsas que las pueden romper. Y por esa razón se conocen como las regiones de eucromatina, porque tienen menos proteínas asociadas a ellas. Entonces, el nivel de superenrollamiento del ADN sobre las histonas es un primer mecanismo de regulación, porque facilita o dificulta el acceso de la RNA polimerasa a esa región, ¿sí? Entonces, por eso cada cromosoma tiene un bandeamiento selectivo y completamente particular. Uno lo mira y, bueno, no es que todos los días, pero ya con la experiencia de haber trabajado los cromosomas, uno rapidito dice, este es el 7, este es el 10, este es el 15,
y además puede ver si tiene diferencias en el patrón de vaciamiento que está mostrando que hay alguna alteración. Entonces, este tipo de nivel es un nivel que funciona principalmente para la regulación a largo plazo, porque fíjense que los superenrollamientos se dan en el cromosoma y se quedan así. No es que hoy mejor superenrollo este segmento y mañana en el otro lado, no. La regulación ya ha hecho que se definan cuáles son los lugares que van a estar superenrollados. El segundo nivel de la cromatina guarda relación con el marido perfecto. ¿Quién es el que hace este tipo de cambio? La reconfiguración. ¿A quién le compete? Esa foto que está a la derecha, organizar regiones B, D y J, ¿las vieron ya? Son los segmentos que dispone un linfocito para escoger qué secuencias selectivamente quedan con él. Pero esas secuencias las define a partir de una característica particular, y es que primero es un linfocito B virgen que realmente tiene todas las secuencias disponibles, y solo cuando se encuentra con el antígeno va a escoger una única combinación, que es la combinación que le permite 100% adaptarse a ser reconocido por un determinado anticuerpo, ese antígeno. Esa reconfiguración implica lo que ven ustedes allá en ese televisor, y es que literal escoge únicamente una porción B, una porción J y una porción D, y todas las demás las exciende. O sea, todas las otras combinaciones que tenía forma un bucle, rompe el material genético y solo se queda con una única combinación. Por eso es que yo decía que era el marido perfecto, porque no, pero el mejor que podría uno tener, al menos que yo no sé qué otras características pudiera tener, pero después de que el linfocito ya maduró y se comprometió con un antígeno, ya no se puede devolver, porque no tiene más combinaciones para escoger. Entonces el linfocito B maduro es el ejemplo de la célula que no tiene todo el material genético como todas las demás, porque ya ha hecho excisión de parte de su componente para poder tener la estructura que únicamente reconozca selectivamente a un único antígeno, ¿sí? Adicional a esto, entonces ese proceso de hacer esa regulación de la cromatina para quitar lo que no necesito se conoce con el nombre de la reconfiguración de la cromatina. Bueno, otro nivel de regulación de la cromatina es el que hace referencia a cómo se organiza tridimensionalmente dentro de las células nuestras. ¿Vieron el semestre pasado las distintas formas del ADN? ¿O no? Porque ya vieron que las regiones no saben eso qué es. No, pues ya les gustado si es que no les enseña eso, porque puede ser que sea verdad. Pero de la RZ sí debe ser verdad. ¿Cuál es la forma que Watson y Crick describieron? La forma B. La forma B, y esa forma B, en este ejemplo, es la que está en el medio de los tres, ¿sí? Que es un modelo que gira a la derecha, ¿recuerdan? Es de estrógeno, y además que describe unos surcos mayores y unos menores a cierta distancia, que es cada vez que recorremos 10 paralelas, ¿sí? Y a la derecha está la forma Z. ¿En qué se diferencia de la forma B? Bueno, que gira a la izquierda en vez de girar a la derecha. ¿Qué más? Está como más compactado. Ahí lo ven. Realmente no es tanto que se compacte, sino que cuando gira a la izquierda afronta los fosfatos. Y si dos cargas muy negativas están cercanas, ¿qué pasa? Se repelen. Entonces, por eso se llama el ADN Z, porque organiza una estructura que pierde completamente la expresión de los surcos mayores y de los surcos menores y se vuelve como más lineal, ¿sí? Pero ese ADN Z, cuando se forma, se queda así en la célula nuestra. ¿O no hablaron de eso? Más fácil que así, ni idea, no vimos de eso nada. El ADN Z se forma momentáneamente en las células nuestras y vuelve y se desforma, si quisiéramos decir. Entonces, la forma B es la que tenemos siempre, pero de pronto en algunas regiones de la forma B, este ADN gira a la izquierda y forma el ADN Z, pero lo forma solo por un tiempo,
luego vuelve y se interconvierte en la forma B. Es decir, es un modelo que puede estar o no estar. Entonces, dos preguntas. ¿Ese modelo para qué se hace? ¿Para qué gastará la célula energía haciendo girar un segmento de su ADN a la izquierda? Y segunda pregunta, ¿hay selectividad sobre las regiones que pueden hacer esa forma Z o cualquier lugar puede hacer forma Z? Primera pregunta. ¿Para qué? ¿Para? No, porque recuerden que realmente el concepto de descompactar es separar las dos cadenas y de la otra. ¿Sí? Y le queda más fácil si tiene la forma B que si tiene la forma C. Quizás al organizarse de otra manera hace más sencillo una célula que no quiera expresar algo en algún momento específico. Entonces, ese modelo se organiza para hacer dentro del concepto que dimos de corto plazo, la no expresión mínima. ¿Por qué? Porque si al estar en la forma B es fácil el acceso para la... Siempre imagínense, porque en la vida real es así, tenemos las dos hebras del ADN y todo el tiempo la RNA polimerasa está desplazándose por él. Ella nada más está esperando encontrar un promotor que debieron haber visto que tiene una secuencia altísimamente conservada. Siempre todos los sitios promotores, las primeras 8 bases son igualitas. Y entonces cuando encuentra esas bases, ella ya sabe que quiere decir que un poquito más adelante arranca un gen y hace el proceso de transcripción. Por eso es que la modulación principal de la expresión de los genes y del concepto de regular es no permitir el acceso de la RNA polimerasa a ese promotor. Por eso es que el operador está en el medio, en las bacterias, a atrapar. Por eso es que vamos aquí a ver que de muchas maneras esa secuencia se tapa para que la RNA polimerasa no pueda actuar. Entonces, si yo interconvierto el segmento donde está un gen, al contrario, lo que hago es que oculto o tapo el sitio promotor para que no sea reconocido por la RNA polimerasa. Entonces, primera cosa o primera respuesta sería que formamos ADN-Z para impedir que la RNA polimerasa tenga un acceso a ese gen que yo quiero regular. En este caso sería negativamente, no lo quiero dejar expresar. Cuando lo quiero dejar expresar, ¿qué hago? Otra vez a la forma B. Entonces recuerden, se interconvierte. ¿Listo? De manera cinética, por así decirlo, en la célula. Y la segunda pregunta es, ¿en cualquier lugar de la célula, mentiras, del ADN puede ocurrir la formación de ADN-Z? ¿O tiene alguna característica que permita que se forme o no se forme? Ya salimos de la otra pregunta, que era cuál era la célula que no tenía el material completo. Esta la volvemos a mirar la semana entrante cuando tengamos clase. ¿Bueno? Van a dar una buscadita. Si la formación del ADN-Z está asociada con algunas regiones en particular del ADN o se puede formar en cualquier parte. Porque vamos a ver que si tiene ciertas características que hacen que se forme o no. O sea, no es que todo el ADN se va a volver Z en un cromosoma que tiene 3 por 10 a la 9 pares de bases. No. Son pedacitos, pero esos pedacitos están escogidos sobre algunos tipos de criterios. Entonces vamos a buscar a ver cuáles serían. Yo que los veo bostezando hasta que se vieron ya tirando por hasta las 4 de la mañana. Tanto que les he dicho, el último día no es. El último día duerman bien porque llega un embotado y cuando llega a presentar el previo no saben qué le están hablando. Entonces siempre acuérdense de mí, 10 de la noche hasta donde llegué. Si iba a trasnochar, el jueves, el viernes, el sábado, pero el domingo a las 10 de la noche a dormir. Y eso puede ser a las 9. Bueno, ejemplos de la regulación a nivel de la cromatina. ¿Quedaron claros? Entonces, la reconfiguración, el nivel de superenrollamiento y la formación de segmentos de ADN que sean de la forma Z. ¿Listo? Ahora a nivel de la transcripción. Yo ya dije algo con respecto a la regulación de la transcripción nuestra. Miren yo. Esto que está aquí de último. Hay ejemplos de regulación en todos los pasos, pero el control de la iniciación de la transcripción es el mecanismo más importante de regulación genética en nosotros.
no permitir que la RNA polimerasa inicie el proceso de transcripción. Esa es como la meta cuando queremos una regulación, tanto a largo plazo como a corto plazo. ¿Listo? Y entonces vamos a ver que ese inicio de la transcripción se ha logrado dividir o considerar como el punto más crítico por el estudio de estos tres tipos de fenómenos que lo han mostrado: el desarrollo de los organismos multicelulares, o sea, en el proceso de lo que llamamos la diferenciación celular, las respuestas inmunes que desarrolla una persona cuando tiene que enfrentarse a microorganismos, sobre todo patógenos, y en todos los procesos de memoria y aprendizaje. Es ese nivel el que más se regula para determinar cuáles ideas quedan apropiadas en mi cerebro, o sea que debe estar ahorita ese proceso de regulación de la transcripción activo aquí en estas mentes para acordarse de todo lo que van a preguntar ahorita más adelante en la evaluación. ¿Listo? Entonces, esos son como los tres puntos álgidos donde se ha encontrado cómo es que funciona esa regulación. Entonces, como somos organismos más complejos, aquí va a ser un poquito más que lo que vimos en la bacteria, que era nada más tapar el sitio promotor y ya. Aquí en realidad existen dos mecanismos que trabajan conjuntamente. El uno se conoce con el mecanismo de regulación en cis. Ya dijimos que el cis significaba que la regulación era o estaba establecida por el mismo lado o en la misma hebra de los genes a regular. Esa regulación en cis puede hacerse para las dos cosas: para aumentar, entonces se llaman intensificadores o en inglés enhancers, o para disminuir la expresión del gen y se llamarían atenuadores. ¿Listo? Pero ¿qué características tiene esta regulación en cis? Entonces, lo primero, es una regulación ejercida por propias secuencias de ADN. No son proteínas reguladoras que llegan a cambiar, son secuencias del mismo material genético. Segundo, como estamos diciendo que es en cis, esas secuencias están ubicadas sobre la misma hebra del gen que van a regular, porque si no, no sería cis. Tercero, esas secuencias no tienen que estar cerca del gen que van a regular, pueden estar a miles de pares de bases, solo que los niveles de plegamiento dentro de cada uno de los cromosomas hacen que algunas de esas secuencias queden al final muy próximas al gen que van a regular. ¿Sí? Cuarto, si son secuencias ubicadas a mucha distancia y pueden haber plegamientos diferenciales en los cromosomas, eso quiere decir que esas secuencias no son selectivas para un determinado gen. O sea, no son secuencias específicas, no es la palabra, porque ellas en su composición son específicas, pero más bien no tienen selectividad para cada secuencia únicamente actuar regulando un gen determinado. ¿Cómo llamar a esa palabra? Como que fueran secuencias propias del gen a regular, sino que se puede utilizar la palabra para decir que son secuencias promiscuas, es decir, una misma secuencia puede eventualmente regular diferentes genes. ¿Por qué lo puede hacer? Por dos detalles. Número uno, porque estoy diciendo que si está muy lejos, los mecanismos de plegamiento lo pueden acercar al gen. Por ejemplo, si le dice secuencia y después los genes que están después de la secuencia reguladora, podría decirse ninguno de ellos a expresar. No, porque recuerden que aquí tenemos un concepto distinto. Aquí nuestros genes no están todos seguidos. Aquí hay uno y por allá mucho más lejos hay otro y por allá hay otro. Y todos los que van a intervenir para hacer una misma función ni siquiera están en el mismo cromosoma. O sea, aquí vemos el ejemplo de cada gen como una unidad separada. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que supongamos que estiráramos la hebra de ADN de doble cadena y aquí podría estar el gen y la secuencia reguladora por acá. Pero ¿por qué esto puede regular a esta expresión de este gen? Porque los plegamientos, como lo vamos a ver ahorita, pueden acercar esa secuencia reguladora y hacerla que quede muy próxima de un determinado gen. Entonces, en ese orden de ideas, por eso digo que es una regulación promiscua, porque pueden ejercer regulación sobre varios genes, una misma secuencia reguladora. ¿Sí? Por eso dice un activador. ¿A quién va a activar? Pues a alguien que le quede cerca que le permitan activar. Si es uno distinto de otro, no pasa nada porque ellas actúan sobre varias. Y la segunda parte, o la como cuarta o quinta característica, es que ellos no actúan solitos para hacer el proceso de regulación, sino que se acoplan al segundo tipo de regulación que es en trans,
que es que se unen a proteínas reguladoras para hacer el evento de la regulación sobre el gen. Entonces vamos a ver eso cómo sería en la vida real. Imagínense que aquí tengo un nucleosoma, aquí tengo el siguiente. Recuerda que los diferentes hebras de ADN se pliegan sobre el cromosoma, sobre el nucleosoma para formar las estructuras que permiten que la cromatina luego se condense y forme un cromosoma como tal. Entonces miren aquí cómo tenemos en este caso, a partir de aquí empezaría el gen. Antes de llegar a ese gen, sabemos que para que sea reconocido hay un sitio promotor. Y miren toda la distancia que estamos recorriendo, y por aquí estaría un activador que también se llama un enhancer. Esta secuencia tiene que estar necesariamente en la misma hebra donde está este gen. Es la única condición porque dijimos que era en cis, ¿sí? Si estuviera en la hebra de enfrente, regularía genes que estuvieran en esa hebra de enfrente, no en la otra, porque la regulación la hace en cis. Y miren cómo esto, a pesar de estar muy lejos de esto, físicamente hablando, se terminan aproximando a través del segundo mecanismo que vamos a ver, que es la regulación en trans. Esa regulación en trans está hecha por proteínas y son las famosísimas proteínas que se conocen en general con el nombre de factores de transcripción, ¿sí? Entonces, todos los factores de transcripción son realmente proteínas reguladoras en trans, que tienen al menos dos dominios, como lo ven aquí. Uno por el cual reconocen al gen que van a regular y otro por el cual reconocen a las secuencias que se llaman enhancers o atenuadoras, dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Listo? Y aquí pueden ver otro ejemplo en el que los plegamientos hacen que las dos cosas que están separadas y distantes acerquen al promotor al enhancer a través de la unión con una proteína reguladora. Entonces, ¿está claro lo que estoy diciendo yo hasta aquí? Entonces, ¿cuál sería el segundo mecanismo que se acopla ahí para poder controlar la transcripción? Un mecanismo que ahora ejerce regulación, pero en trans. Y ese sí es hecho ya no por la secuencia, sino específicamente por una proteína reguladora que por ende será producida por un gen regulador, porque la proteína no sale del aire, sino que tiene que tener su secuencia codificada por un gen. Pero ¿qué característica tiene ese gen? Que está ubicado en ¿dónde? Que es en trans, en la hebra del frente de donde está el gen que va a regular. Entonces, primera diferencia con respecto al anterior mecanismo de regulación, no es ejercido por secuencias de ADN, es hecho por proteínas reguladoras. Segunda diferencia, la secuencia en sí está ubicada del mismo lado del gen a regular, aquí necesariamente está en la hebra de enfrente. Entonces miren que ahí sería una diferencia con respecto al gen regulador que vimos en las bacterias, porque allá estaba en la misma hebra del gen que iba a regular. Tercera característica, está próximo, el gen regulador que produce esa proteína está próximo físicamente del gen que va a regular. Y por ende una cuarta diferencia, para nada es una proteína promiscua. Los factores de transcripción son completamente específicos por los genes que van a regular. Pero ojo con una cosa, es más o menos parecido a lo que ustedes vieron con los aminoácidos, y es lo siguiente: una proteína reguladora es específica para este gen que voy a regular. ¿Pero quiere decir que ese gen solo regulado por esa proteína? No. Hay genes que tienen hasta 100 factores de transcripción que los regulan. Y todas las patologías de las que vamos a hablar de aquí en adelante, prácticamente todas, cuando al final se encuentra la génesis molecular de qué pasó, es un factor de transcripción que está implicado, que por ejemplo mutó, y entonces ya no hacía el papel de modular la regulación y todo el fenotipo afectado a partir de ese cambio, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a ser muy selectivas del gen, y además de ser muy selectivas del gen, tienen la particularidad de que pueden unas actuar estimulando la transcripción o pueden inhibirla. A veces la misma proteína puede hacer las dos cosas. ¿De qué dependerá? De cuál secuencia de acción en cis, enhancer o atenuador, se le pegue. Y entonces ella selectivamente escoge a quién se asocia para saber si aumentamos o disminuimos la tasa de transcripción. ¿Preguntas hasta aquí o vamos claros en el concepto? Entonces hay realmente dos mecanismos implicados en esa misma regulación.
regulación de la transcripción, ¿no? Del inicio de la transcripción. La regulación en cis y la regulación a nivel de trans. Y entonces estas proteínas, para asociarse con el material genético, utilizan los famosísimos surcos, sobre todo los mayores, que describen la estructura helicoidal del ADN. Por esa razón, si formamos ADN-Z y perdemos la forma en la que nos vamos a poder compactar con ellas, pues ahí ya no podemos hacer un mecanismo de regulación, ¿sí? Bueno, de esas proteínas hay varias cosas que se saben. La primera, que puede tener varios dominios. ¿Recuerdan dentro de una proteína qué es el concepto de un dominio? No, estamos hablando de que es funcional. Sí. Pero entonces quería decir que solo tenemos un dominio si fuera la parte funcional. Entonces sí es cierto que es la porción funcional, pero hay varias porciones funcionales dentro de una misma proteína. O sea, es como si separáramos en la proteína los pedacitos que tienen una función particular para algo. Entonces este pedazo es el que se une al ADP, este pedazo es el que reconoce el sitio promotor, este pedazo es el que regula a través de la producción de AMP cíclico, por poner un ejemplo. ¿Sí me entiendes? O sea, son como los segmentos dentro de la misma proteína que tienen diferencias con respecto a los sitios o las funciones que van a desempeñar, ¿sí? Entonces aquí pueden haber varios dominios, pero al menos tienen que haber siempre dos. Un dominio mediante el cual esa proteína va a reconocer el sitio promotor, porque su función es eso, reconocer el lugar donde empieza el gen, y un dominio que le queda en realidad físicamente hablando completamente en la posición a ese por donde reconoce al promotor, que es el sitio contrario por el cual se va a unir a otras proteínas reguladoras o a las secuencias en cis, porque ahí las vimos pegaditas, ¿no? A la proteína reguladora. Entonces más o menos este sería el escenario, que es bastante complejo además. Imagínense que aquí tenemos el ADN de doble cadena, que aquí inicia un gen hacia la derecha, por ende necesariamente corriente arriba, o sea por el extremo 5', estaría el sitio promotor, y dijimos a una distancia bastante lejana tendríamos una secuencia en cis que actuaría en este caso favoreciendo, por eso dice un enhancer, y miren la proteína reguladora, muy grande y con unos dominios que están reconociendo aquí el sitio promotor y otros que están por el contrario reconociendo a las secuencias en cis. Y miren otra cantidad de factores de transcripción acoplados allí, y si es un enhancer, ¿qué es lo que está haciendo? Fijando todo este paquete a la RNA polimerasa. ¿Para qué? Para no dejarla soltar. ¿Y por qué no la quiero dejar soltar? Porque lo que quiero es que me transcriba muchísimas secuencias de ADN, porque necesito gran cantidad de esa proteína expresada, ¿sí? Entonces el mecanismo se ejerce a través de unirse literal a los sitios donde inicia la transcripción, que serían los promotores. ¿Listo? Bueno, de esos factores de transcripción yo creo que es el capítulo de la genética que en este momento más se está estudiando, lo que son las proteínas centrales que actúan como factores de transcripción, y la epigenética, que es la que está revolucionando todo por los cambios que se están encontrando a partir de la expresión de los genes. Entonces miren que hay por lo menos 4 modelos que pueden tenerse de ese tipo de proteínas: la forma hélice, giro hélice, los dedos de zinc, el cierre de leucina y la hélice bucle hélice. Entonces aquí tienen gráficamente cómo serían las diferentes estructuras. Miren ustedes aquí, a la izquierda estaría el modelo que estoy mostrando, de que hay una hélice, después un giro, otra hélice, un giro, otra hélice. ¿Para qué están estos giros? Para que sea más fácil a las hélices unirse al ADN y se haga mejor el proceso. Aquí ven la estructura en dedos de zinc, que realmente se vuelve como unos deditos porque se fija en la parte final de la proteína una unión a unión de zinc y queda como si fuera un dedo. Aquí ven la estructura que parece como de un anticuerpo, de un cierre de leucina, y aquí ven la estructura de una hélice con un bucle y otra hélice, como es el cuarto modelo que hasta ahora se ha mostrado. Y aquí nada más pruebas, digamos, tridimensionales que muestran cómo es que realmente hélice, giro, hélice entra y abraza literal al ADN para asociarse a los sitios de los promotores. Aquí ven un ejemplo de dedos de
zinc, cómo se organizan a lo largo de la estructura del ADN, ¿sí? Y aquí ven un modelo de 2 dedos de zinc acoplados por una secuencia central que la ven en verdecito, y este modelo es el de una estructura que ustedes ya han escuchado mucho, el de los receptores para los glucocorticoides. Entonces, todos los derivados de los corticoides utilizan como receptor para poder hacer el proceso de regulación cuando llegan allá a la célula blanco la estructura de dedos de zinc. Acoplan 2 proteínas dedos de zinc y vamos a ver que en algunos casos las 2 son igualitas, se llaman homodiméricas, o pueden ser diferentes dependiendo del tipo de proteína que se esté generando para el proceso de regulación. Entonces, en el caso de los glucocorticoides, vamos a mirar el modelito para que lo repasen, pero como ya deben estar cansados, se estiran 3 minuticos y hacemos una pausa saludable para poder terminar. Estaba pensando yo que si terminábamos en otro momento, pero ustedes no tienen muchos espacios libres, ¿no? ¿O sí tienen? Porque si tienen, yo no tengo problema. Sí tienen todo de cuando. Díganme que si yo puedo, ¿no? Pero entonces parece al menos que se